cuando yo llegaba a la iglesia, decía de que por qué las personas adoraban a un Dios que hoy en la actualidad muchos dicen, ¿verdad? De que por qué es un Dios de amor y por qué permite tantas cosas. Entonces yo siempre le reclamaba eso. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro podcast Jóvenes con Propósito. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es nuestra hermana Alejandra, líder de la juventud, que hoy abrirá su corazón para contarnos su historia de cómo Dios transformó su vida. Bienvenida, Alejandra. Buenos días, Katy. Gracias por invitarme al podcast del día de hoy. Esperamos de ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y pues, adelante. Alejandra, a lo largo de nuestra vida creo que todos tenemos una historia que ha marcado nuestra vida. Siempre Dios tiene ese propósito que Él nos conlleva a donde Él nos quiere llevar. Hoy quiero compartir este versículo que está en Juan 15:16 que dice: ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Este versículo nos refleja de que no venimos nosotros a Dios, sino que Él viene y nos escoge y nos lleva para poder atraernos a su propósito. Hoy queremos iniciar conociendo quién es Alejandra. Pues quiero comentarles de que Alejandra hoy por hoy es una persona amada por Dios, crecida por Dios y muy valorada por Dios. Lo digo porque al transcurrir pues la historia ustedes se darán cuenta de que pues en sí transformada por él. Así es, Alejandra, pero yo creo que después de ser transformada por Dios, ser tocada por Dios, hay una historia atrás de todo eso donde Dios te eligió a ti. Queremos escuchar esa historia. Así es, Katy. Bueno, pero antes de iniciar, pues, parte de la historia de la vida, de cómo fue que fui tocada por Dios y antes de conocer a Dios, cómo fue que yo llegué a los pies de Él, en su infinito amor. Pues, podría decirte en parte pequeña de que fui una niña muy insegura, eh, por muchas cosas que pasaron en mi niñez y también podría decirte de que sufrí mucho bullying cuando era muy pequeña. Entonces, esto me hizo ser insegura y no valorada, sino que tal vez las personas no lo hacían con este propósito, sino que tal vez lo hacían para que yo creciera de una forma retadora, sino que por ser niña considero que lo tomé con una forma de inseguridad. Entonces esto como derribó mi vida llegando a la adolescencia. ¿Entiendes? Entonces llegué a la adolescencia y atraía hacia estas personas, atraía como que algo de rencor, y también pues quería ver algo mal en ellas, ¿verdad? Y esto me hacía sentirme muy dura y a la vez como un poco de vacío dentro de mí porque yo quería realmente ser valorada o amada de otra forma, ¿verdad? Pero considero que a veces pues nuestros mayores también arraigan como que un futuro o un pasado también doloroso y quizás pues ellos consideran que están haciendo lo correcto y no es así, ¿verdad? No es de juzgar, pero prácticamente a veces los niños somos un poco dañados en ciertas cosas, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que es muy interesante lo que tú dices, que todo lo que tú empezaste a sufrir viene de tu niñez. Y creo que muchas veces en muchos jóvenes eso es lo que pasa. En vivir en una familia desintegrada, una familia donde hay apoyo, va creciendo eso en nuestros corazones, va creciendo ese vacío del amor de un padre, de una madre, de la familia. Entonces muchas veces cuando somos niños, creo que vamos creciendo, pero no vamos entendiendo. Pero llega un momento en la adolescencia que es el punto esencial donde todas esas palabras, todo lo que yo sufrí en la niñez viene a perjudicar nuestra vida, porque entonces tú decís que venía eso, ¿verdad? De inseguridad. Entonces el autoestima de nosotros empieza a todo lo que vivimos en nuestro pasado, y creo que hay muchos jóvenes que han vivido eso, y en la adolescencia donde se desata todas estas inseguridades, todo ese vacío que empezamos a sentir.
Sí, Katy, bueno, como les comentaba, en la adolescencia, pues mi meta era perjudicar a todas aquellas personas que en sí me hicieron como sentir mal en mi niñez y pues empezando con mis padres, ¿verdad? Mi rebeldía, no escuchaba a mis padres, todo lo que ellos me decían, pues para mí estaba mal y yo siempre les quería llevar la contraria. E incluso pues se hice cosas que prácticamente yo digo, no drogas ni alcohol, pero cosas que me arrepiento, ¿verdad? Ya conociendo la palabra de Dios, porque conforme vas conociendo a Dios, pues Él te va transformando y cambiando y tu forma de pensar también, ¿verdad? Pero antes, a la Alejandra que hoy tú conoces y todos conocemos, pues no era así, sino que era, en pocas palabras, odiar al ser humano, o sea, todo era negativo y así. Entonces, al transcurrir del tiempo, pues fui creciendo, llegué a la adolescencia, incluso puedo comentarte, Katy, que caí en depresión, una depresión, porque una parte primordial del bullying era que yo era un poquito gordita, no era gorda, sino era un poquito gordita, pero el extremo de ese bullying me hizo creer que tenía que adelgazar así de rápido y pues yo creo que muchas jóvenes sufrimos eso, ¿va? Tanto señoritas como varones y pues tomaba cosas e incluso pues en ayunas pues tomaba ahí los famosos tés y todo e incluso pues me llegué a enfermar y solo enferma me mantenía en cierto tiempo. Entonces, esa fue parte de mi proceso y de ahí pues mi plan en sí era pues lastimar a todas aquellas personas que... Ese era mi plan, Tú lastimar y hacer todo lo contrario, herir a las personas con palabras como lo hicieron conmigo y actuar para herir. Entonces esa era como mi meta Tú y pensar que tal vez haciendo eso, lo que a ti te hicieron, iba a sanar dentro de ti todo lo que te así habían es, hecho. correcto, así es, Kat. Entonces, como que devolverles ese poquito de lo que yo pude sufrir en mi niñez, podríamos decirlo de esa forma. Entonces, pues fui creciendo, ¿verdad, Katy? En el proceso, no te puedo negar, vinieron personas a mi vida que me hablaban de Dios y me decían, pues, que Dios existía y que si yo, e incluso, pues, me ha marcado algo que te puedo decir, a cumplir los 8 años, yo ya sufría parte de esto, pero yo no recuerdo exactamente, pues un familiar se acerca y me dice que yo recibí una promesa de Dios, pues yo sinceramente no me recuerdo, ¿verdad? Pero al cumplir los 15 años, precisamente los 15 años, yo recuerdo muy bien que llegó incluso una hermana y me dijo de que necesitaba cambiar de mi vida, necesitaba cambiar mi pensamiento porque eso no me dejaba crecer, no me dejaba amar y ser amada, ¿verdad? Y entonces ese odio que yo tenía no podía quitarlo, no podía, o sea, yo siento que esto cada día más iba creciendo dentro de mí y no dejaba que yo disfrutara de la vida, ¿verdad? Lo que Dios había creado para nosotros. Entonces, eh, precisamente ya cuando yo era, no sé, ¿verdad? Pero yo era de que iba a la iglesia, dejaba de ir y así me tenía. Y recuerdo que decía Dios, cuando yo llegaba a la iglesia, decía de que por qué las personas adoraban a un Dios que hoy en la actualidad muchos dicen, ¿verdad? De que por qué es un Dios de amor y por qué permite tantas cosas. Entonces yo siempre le reclamaba eso cuando yo tenía la oportunidad de estar dentro del templo. Y de ahí decidí a los 15 años alejarme totalmente de saber de Dios, eh, meterme más en mis cosas, en mis intereses y todo, pero aún me sentía vacía. Te puedo decir, conocí las drogas y personas que se llegaron a mi vida y que me dijeron, mira Alejandra, esto puede sanarte un poco, ¿verdad?
pero no era aquello que me llamara la atención, y mucho menos el alcohol. Pero sobre iba creciendo, este, ya llegué como que a un punto de que cada fin de semana pues me iba a ir a tomar, me iba a divertir con mis compañeros de estudio en ese momento, ¿verdad? Pero siempre sentía ese vacío. O sea, puedo decirte de que mi familia comenzó a cambiar, eh, la vida de mi entorno familiar, comenzó a llegar Jesús. Y las personas que me lastimaron en su momento, ya no eran las mismas personas. O sea, ya como que iban transformándose. Y yo decía, ¿cómo puede cambiar una persona que al final me lastimó y ahora me está hablando de amor y que perdoname y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó antes de todo eso? Entonces yo le decía, no, no puedo cambiar, no, no puedo perdonar ni tampoco darles esa oportunidad. Entonces, pero siempre, aunque yo hacía cosas que les dolía, incluso a mi madre, te puedo decir que cuando vine a Cristo, pues le pedí perdón porque sí le hice sufrir en el sentido de que mi rebeldía y tres razones por las cuales yo intenté quitarme la vida también. Entonces, pero nunca tampoco me di la oportunidad de ser abierta con mamá. Entonces, es algo que también los jóvenes como que nos cerramos y no somos muy abiertos a nuestros padres, en decir qué nos duele y qué no nos duele en actuar en la forma de ellos, ¿verdad? Sí, así es, Alejandra, y creo que algo muy importante que tú mencionas es que muchas veces cuando empezamos a tener ese llamado de Dios, empieza ese vacío en nuestro corazón. Tú mencionabas que tenías ese vacío y yo creo que muchos jóvenes ahora en día tienen ese vacío que no saben qué es. Entonces se empiezan a buscar en el mundo, en amistades, empiezan a ir, ver dónde saciar ese dolor, saciar eso que les falta en la vida, cuando realmente, cuando empieza a venir ese vacío que es Cristo en nuestro corazón, que necesitamos a Dios, pero muchas veces no entendemos eso porque tú mencionabas que tú ibas a las fiestas, tú ibas a tomar por tal de saciar ese dolor, pero yo creo que no saciaba ese dolor. Yo creo que tal vez puede ser algo momentáneo, que en ese momento tú puedas decir que estás bien, pero cuando ya llegas a tu realidad, otra vez vuelve todo esto, ¿verdad? Alejandra, yo quiero preguntarte, cuando tú tomabas esa decisión de poder quitarte la vida, ¿qué es lo que intervenía en ti? Porque muchas veces esa decisión viene y estamos tan seguros de lo que lo queremos hacer, pero ¿qué intervenía en ti para que no sucediera esto? Sí, recuerdo una de las que sí me dejó muy marcada y considero que fue la mano de Dios. Hoy en día te puedo decir que así fue, ¿verdad? Fue que desperté en una mañana pensando de que, o sea, ¿cómo explicar? Pensando de que no podía yo más, o sea, pensando de que no podía ser una Alejandra profesional, una persona de que sobresaliente, amada, ni valorada, ni nada. Dije, bueno, ¿de qué sirve estar en esta vida, verdad? Entonces, no le hallaba ni sentido, o sea, porque a veces uno se levanta y dice, bueno, qué bonito está el día, nada, o sea, yo consideraba que todo Estaba mal. estaba pésimo, mal, el día, aunque estaba radiante, para mí estaba súper mal, entonces yo decía, bueno, no, incluso pues, ¿qué le va a importar a los demás que me quitó la vida? O sea, no trae ni un peso. Y entonces, recuerdo muy bien que vi un frasco de vitaminas y considero de que ahí es donde actúan ciertas influencias, ¿verdad? Así Porque es. como adolescente ya estaba abarcando ya al ser joven, parte de la juventud. Este, yo miraba mucho en redes sociales, formas, incluso en Google, pues yo sé que es una plataforma, bastante ventajosa el día de hoy, pero también trae como que sus consecuencias, ¿verdad? Entonces me puse a buscar de qué formas de morir, formas de quitarse la vida, y pues ahí daba muchas ideas, y una de ellas encontré, frascos. Eh, Vi un frasco de mamá, que mamá, pues, en ese entonces estaba padeciendo de enfermedad y no lo pensé, me comencé a tomar las pastillas. No sé
la decisión la vi y tuve el valor, la valentía de hacerlo, sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Y mamá dice que estaba ella lavando ropa cuando ella presintió algo, se sintió algo, ella lo cuenta. Y recuerdo muy bien que mi hermana, tengo una hermana que es la más pequeña y ella siempre como que de pequeña siempre fue como muy apegada a mí. Y dice que ella se extrañó mi forma de actuar porque ya me Claro. estaba, los efectos de la medicina ya estaban actuando sobre mí. Entonces fue corriendo a llamar a mi madre y en ese entonces pues estaba ahí una visita y me sacaron del cuarto y me comenzaron a hacer vomitar y todo, pero mi cuerpo ya estaba totalmente Teniendo los aguado, sí, los efectos. efectos. Entonces recuerdo a mi madre llorar y bueno, fue un espectáculo total, ¿verdad? Pero, Katy, te puedo decir de que yo miraba esto, pero yo no sentía nada. O sea, yo miraba a mi madre llorar, pero me daba igual. Entonces, a mí me encantó, o sea, me apasionaba saber de que mi madre lloraba, pero no me dolía, o sea, no me hacía reflexionar de que decir, bueno, me voy a quitar la vida, voy a morir y todo eso, no, sino que me hacía bien sentirla, hacerla mal, hacerla llorar. Y yo decía, bueno, fue mi primer intento, pero nunca vi el milagro que había pasado en mí. O sea, yo no vi ese milagro. De ahí, comenzaron las tal cortándose las venas. Entonces yo también comencé a cortarme parte de mi cuerpo, donde no se viera y todo. E incluso te puedo decir que una noche desperté y dije, bueno, hoy sí me quito la vida. Y comencé a atar ahí una cuerda y dije, no. E incluso esos pensamientos venían a mí y no te puedo explicar cómo. Simplemente yo lo que quería era hacerlo y no medía las consecuencias. Entonces, pero ya al segundo intento de las pastillas, me recuerdo de que tomé las pastillas y ya ver la realidad de que ya me estaba quedando, yo dije, no, no puedo seguir así, no puedo seguir quitándome la vida y no lograrlo, sino que pues ahí comencé a pensar de que si cambiaba mi vida, ¿qué podía pasar si yo cambiaba mi vida? Si buscaba otro pensamiento en ya no quitarme la vida, sino hacer otro tipo de cosa. Y lo único que no pasaba por mi mente era Dios en ese momento, ¿verdad, Katy? Pero yo ya conocía de Dios, porque como te comentaba, las personas que estaban alrededor mío estaban cambiando, estaban siendo transformadas por Dios y todo. Entonces ellas comenzaron a hablarme de Dios. Y recuerdo muy bien de que conocí a una joven en ese tiempo, ¿verdad? Y de ella también como que emanaba cierto enojo hacia la humanidad y todo. Y pues planeábamos cosas, pero aún así yo siempre decía, no me siento llena, yo no me siento satisfecha o amada, no sé cómo explicarte, no me siento bien, siempre sentía ese vacío, eso dentro de mi corazón que no me llenaba. Mamá trataba de la manera de mostrarme su afecto, ella me decía, ¿qué te pasa? Aquí estoy y todo, y yo le decía, es que no me entendés. Me hirieron tanto cuando estaba pequeña, era lo único que le decía, que yo siento de que el amor que me brindan es falso, no puedo, o sea, yo siempre me cerraba y, y de ahí seguí con mi vida, ¿verdad, Katy? Seguí con mi vida, pues cuando alguien me decía algo que me hería, pues trataba la manera de mostrarle lo contrario. Me decía, no vas a ser una persona profesional. Entonces yo decía, voy a ser profesional con tal
No era por mí, sino por restregárselo en la Para cara, demostrarle para a los demostrarle a los demás. demás que sí era capaz. Entonces, incluso me decían, pues usted se va a casar muy pequeña, entonces yo decía, no me voy a casar, y entonces yo entraba como a ese reto dentro de mí y sin saber de que yo misma también me estaba dañando, porque con demostrarle a los demás algo que no sos, o demostrarle a alguien una capacidad que realmente puedes dar más, pues, pero no es para ti, sino para demostrar. Eso también daña. Sí. Eso también daña porque ya no eres tú, sino que ya quieres ser, Visto por los demás. sí. Entonces, llegué a ser, comencé mi área profesional y pues yo miraba que todo se alegraba, pero ¿qué sentía yo? Nada, nada, y seguía sintiéndome vacía y vacía. Te puedo decir que un día en la universidad, sentada viendo al profesor Cátedro dándonos instrucciones y todo, en la hoja escribía, yo decía, realmente, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito transformar en mí, Señor? Porque ahí sí pensé en Dios y le dije, yo necesito un cambio de verdad, porque al ritmo que yo voy, pensaba que seguir así, pues al final me iba a quedar sola, porque alejaba a cualquier humano que se acercara a mi vida, a cualquier persona. Y tal vez con buenas intenciones de quererme, amarme, pero yo no lo admitía, Te protegías sí, por el miedo de que te hicieran daño o de que su amor hacia ti no fuera verdadero. exactamente. Entonces, lo que hacía era, mira, tal vez tú no venías con el propósito de dañarme, pero yo te dañaba para alejarte, Sí. así en pocas palabras. Yo dañaba para que las personas se alejaran de mí y buscaba el punto débil de la persona y lo hacía alejarse, así simplemente. Llegué al punto de decir que no podía seguir así. Y recuerdo muy bien que ese día en la universidad, pues estaban aconteciendo de que estaban desapareciendo chicas, porque ya salíamos muy tarde. Y siempre teníamos como, no todos los viernes, pero teníamos como una habitualidad de ir a tomar, eh, e ir a una discoteca y bueno, dije, oh, ese día me hicieron la invitación y fuimos a tomar, a divertirnos. Y recuerdo muy bien de que una persona se me acerca y me dice, mira, al grupito donde están ustedes, pues, como que ya los vio alguien. Pero yo trataba de la manera, el mesero me decía esto, pero yo no le entendía, ¿no? Ya tenía mis copas encima y decía, no te entiendo, mejor salgan, váyanse, ya es muy tarde. Y la persona me decía que mejor nos fuéramos, porque tratándome de decir que estábamos corriendo peligro y nosotros ahí insistíamos. Entonces, de ahí dije, no, mejor me levanté y porque vi la insistencia del mesero, mejor me fui. Entonces, cada uno tomó su camino. Recuerdo que eran las 11 de la noche y me quité los zapatos y caminando descalza. Pero para esto antes de esto, quiero comentarte, Katy, de que yo conocía la iglesia, Dios es amor, conocía su nombre. Y una vez llegué a ella, yo miraba que el Espíritu Santo llenaba a las personas y todo, pero por mi misma durez, yo decía, "No, qué locura", o me reía y me burlaba. Y yo decía, para estar así, no, ¿verdad? No quiero conocer a ese Dios que dicen que ama y que cambia y transforma a las personas, no quiero. Entonces, ese día llegó a mi mente Dios y, y llegó a mi mente la iglesia, el templo, y entonces dije, oh, iba caminando solita, no había nadie alrededor mío, pero en mí, te puedo decir, algo que venía a mi mente y me dejaba así como, no me dejaba tranquila, era de que decía, si conozco a Dios, ¿qué pasará?
O sea, ¿qué puede pasar si yo conozco a Dios? ¿Será que realmente va a haber una transformación en mi vida? ¿Será que con tantos intentos, porque te puedo decir que hice muchos intentos para defraudar a mis padres, hacía cosas que realmente tal vez no me nacía, pero las hacía y, y pues digo yo, en ese entonces salió Las Vías del Transmetro, que bueno, por los que están aquí en Guatemala pues conocerán. Y iba caminando hacia una de las paradas y esa vía tenía como dos idas, ¿verdad? Una hacia mi casa y la otra hacia donde estaba la iglesia. Y recuerdo yo que le dije así en pensamiento, no me dirigí, pero solo dije, si realmente Dios quiere que yo lo conozca, el primero, es que a veces uno dice cosas, ¿verdad? Así como del aire, y yo digo que suena tonto, pero no, para mí era muy importante en ese momento. Era muy importante porque yo dije, el primer Transmetro que frene enfrente de mí, esa va a ser la dirección que voy a tomar. Y increíblemente, si yo hubiese tenido ahí un teléfono o mi cuenta de Tito, lo hubiera tomado. Frenaron los dos Transmetros al mismo tiempo y es como que yo lo tomé como, es que será que Dios me está diciendo que tome una decisión, o me voy para mi casa y seguir igual, o me voy a la iglesia o recibir una transformación. Entonces, recuerdo muy bien que subí al bus que venía a la zona 1 y yo dije al templo, y yo dije, no me atrevía a entrar sola, sinceramente no me atrevía. Pero como vi que en ese momento, cuando yo ingresé eran las 12, estaban como un momento de adoración, estaban orando y miré que todo el pueblo estaba al frente. Y yo dije, es mi oportunidad de entrar porque nadie me va a hablar. Yo no quería que nadie me hablara. Nadie, absolutamente nadie me dijera, hermana, porque cuando tú entras te dicen Siempre hermana, te ¿va? reciben. Sí, te reciben como hermana y yo no quería nada de eso. Y se me cumplió porque nadie estaba en la puerta. Y recuerdo que abrí la puerta, entré y unos jóvenes se me quedaron viendo nada más, que estaban a un costado, pero realmente yo creo que con la mirada los corté, solo entré y me fui al último asiento de la parte trasera del templo. Y yo dije, palabras dentro de mi corazón, porque no las mencioné a nadie, simplemente yo dije, si Dios realmente tú existes, quiero que tú me hables el día de hoy. Quiero que me transformes, pero sobre todo quiero que si tú hablas a través de las personas, quiero que digas las palabras que yo hoy voy a decirte. Entonces yo le dije, yo quiero una transformación, y estas fueron las palabras que yo dije, yo quiero una transformación, Dios, una transformación verdadera, porque ya intenté quitarme la vida, ya hice cosas que no te agradaban, quise cambiar. Te puedo decir que en una ocasión dije, yo quiero cambiar de sexo, en una ocasión, con tal de dañar a las personas. Quise hacer muchas cosas, entonces yo hoy quiero una transformación. Y si realmente existes, cambia a la Alejandra con ira, enojo, de todo. Y solo terminando esas palabras estaba yo, que ni cuenta me di. Yo realmente hasta hoy no entiendo cómo fue que yo fui a parar al frente del altar. O sea, yo recuerdo que estaba ahí parada, concentrada, orando, porque la hermana estaba administrando, la sierva de Dios estaba administrando. Cuando yo estaba diciendo esas palabras, ella estaba cantando una alabanza. Y cuando yo sentí y presencié, ella estaba al frente. Y ella me dijo, dice Dios así, que has dicho en tus palabras que quieres una transformación completa. Yo me quedé helada. Sí, es realmente, ese es el toque de Dios, ¿verdad? Muchas veces creemos y pensamos que el mundo nos puede dar, ¿verdad? Ese amor, que el mundo puede venir a nuestra vida a cambiar y empezamos a creer que las personas pueden hacer ese cambio, ¿verdad, Alejandra? Tú viviste un pasado
que Dios marcó para llevarte a un propósito. Y muchas veces Dios intervenía en todo tu caminar y muchas veces tú estabas tan cegada en lo que estaba pasando que no te dabas cuenta de que Dios estaba interviniendo en tu vida. Y realmente yo creo que ese es el verdadero toque. Y así le decimos a aquellos jóvenes que hoy nos están viendo, que ese es el verdadero toque de Dios, que muchas veces buscamos esa solución en Cristo, buscamos esa solución que no la podemos hallar en ningún lugar más que solo Cristo. A ti joven que nos estás viendo, esa solución no la encuentras en ningún lugar, en las amistades, en este mundo, sino solamente en Cristo, Alejandra. Así es, Katy. Mira, solo con contártelo se me estremece el cuerpo. Y yo dije, no voy a llorar, pero logré llorar. Sí, porque yo con nadie había hablado. Con nadie había comentado estas palabras y que de la sierva de Dios, pues, saliera estas mismas palabras que yo dije al entrar. Dije, me estremeció tanto que no pude contenerme. Te puedo decir de que dentro de mí, pues algunos dirán, te puedo decir porque van a ver muchos este video y lo comprendo. Y otros dirán que esto es falso, pero el que realmente quiere cambiar y transformar y brindarle esta oportunidad a Dios es inexplicable. Es inexplicable. Yo por mucho tiempo, 21 años atormentada en mi vida, te puedo decir, 21 años esperando ser cambiada, amada, transformada. Ese día nunca lo voy a olvidar, nunca, 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 porque yo sentí que un fuego se apoderó de mí, me doblé y sentí que alguien me abrazaba y no había nadie alrededor mío. Y yo le dije a Dios, ahora veo que sí existes. Yo no te voy a dejar. Tú me vas a transformar y voy a dejar esta mujer que se permitió toda la vida durante 21 años dolida, pensando en que nadie podía cambiar y que nadie podía amar. Entonces yo le dije a Dios, voy a transformarme, voy a dejar que me quebrantes, como dice. Yo no conocía la palabra de Dios, yo no había leído versículos bíblicos, porque sin duda, Katy, hay personas maravillosas que de la nada pues te aparece que te brindan ciertos versículos y me recordé uno donde decía de que Dios quebranta el corazón y yo ese día fui quebrantada que no tienes idea. Yo me sentí, no sé, yo entré incluso pues a veces como parte de, le cuento la historia a algunos jóvenes. Yo recuerdo muy bien que ese día llegué tomada, vestida no correctamente tal vez como ahora me siento, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien de que no me importó doblar mis rodillas ese día, sentir la presencia de Dios, sentir su cambio dentro de mí, porque yo sentí que algo salió de mí, esa soledad, y sentí que algo entró dentro de mí y dije, gracias Dios. Lo único que salía de mi boca era gracias, gracias, gracias. ¿Y qué te puedo decir, Katy? Desde ese momento, ese vacío, eso dentro de mí dejó de existir. No te puedo decir, Katy, ay, fue un color de rosa, porque el proceso de Dios desde a partir de ese momento fue bastante retador, porque como te comentaba, era de aquellas personas de que no le gustaba que las personas se acercaran, sino que se alejaran. Yo preferiría que las personas se alejaran de mí y que no me hablaran. Y ese era mi día a día, ¿verdad? Tuve muchas complicaciones en mi área laboral, como relacionarme social con las personas y todo, ¿verdad? Y dije, bueno, fue un gran reto. Ya involucrarme dentro del templo, de la iglesia y todo eso fue bastante complicado. Pero puedo decirte de que llegué a conocer el amor de Dios y esa transformación que Él hizo en mi vida. El día que yo llegué a las aguas, yo le dije a Dios, de confirmación, Dios,
yo voy a hacer algo para ti. Y no te puedo decir la promesa, pero yo te puedo decir de que de hoy en hoy se han complicado muchas cosas, pero yo, la verdad, Dios sí no dejo. ¿Por qué? Porque llegué a conocerlo, fue la única persona que, o sea, bueno, las personas dirán, ¿cómo dirá persona? Pero fue el único ser que pudo transformar a esa Alejandra que, que dañaba y que no dejaba amarse. Y cada vez que yo abría la Biblia, yo miraba a Dios, yo lo adopté a él como mi padre. Yo sé que muchos le dicen mi padre y todo, pero si ustedes supieran la magnitud del padre que yo lo tengo para mí, pues comprendería una parte de lo que él enseña día a día a través de su palabra. Y tal vez no fui muy explícita, Katy, de qué daños recibí cuando era niña, pero sí me marcaron mucho. Y ya no lo recuerdo como un dolor, sino que ya digo, bueno, fue una experiencia que tuve que atravesar y sé que muchos, muchos niños atraviesan, jóvenes, adolescentes, atraviesan ciertas dificultades que hoy en día, pues, tal vez se encierran en ciertas cosas, ¿verdad? Y que no son abiertos, como te comentaba, sus padres. Y ahí influyen muchas cosas, ¿verdad? Nuestras decisiones y escuchar voz del enemigo, porque considero que el enemigo también en ciertas ocasiones no quería mi tranquilidad o mi paz, ¿verdad? Entonces, eh, esto ha sido en el transcurrir del tiempo. Y qué hermoso, Alejandra, porque muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué Dios no llegó antes? ¿Por qué Dios no llegó cuando yo quería? Sino que Dios interviene en el momento perfecto y que Él sabe. Y muchas veces nosotros podemos saber quién es Dios, ¿verdad? Hemos escuchado en las calles, hemos escuchado a un familiar que nos menciona a Dios, pero realmente no lo hemos conocido. No hemos tenido ese encuentro con Dios, porque tú decías que te hablaban de Dios, tú escuchabas de Dios, pero no habías tenido ese encuentro con Dios, que desde ese momento que tuviste ese encuentro con Dios, Dios empezó a sanar tu vida, empezó a sanar tu pasado, empezó a enseñarte a perdonar y te empezó a enseñar muchas cosas que solo Dios lo puede hacer. Así es, Katy. Incluso puedo decir que no fue pedir perdón a todas aquellas personas que me dañaron, fue un proceso. Y amarlas fue un proceso también, entonces, pero siempre digo, Dios lo hace todo perfecto. Ya llevo casi 12 años en el Evangelio y yo digo, estos durante 12 años han sido un reto porque cada año, puedo decirte, Katy, ha sido una transformación, algo que Dios dice, bueno, Alejandra, eso tienes que cambiar, esto tienes que mejorar en ti. Ya te puedo decir que puedo abrazar a las personas sin sentir algo. Eh, Puedo decirte de que la Alejandra que contestaba mal, mal, mal a su padre, a su madre, llegué a tenerme paciencia antes de contestar, entonces pensar antes de hablar y llegar a escucharlos, ¿entiendes? Porque todo es un proceso, todo es un proceso y te puedo decir que he sido muy bendecida por Dios. Obviamente el cristianismo no es fácil. Yo siempre he dicho, cierto, he escuchado que muchas personas dicen, es que en la iglesia van solo los heridos, los que están lastimados, los enfermos y todo, pero yo veo al templo de Dios, siempre lo veo como un lugar especial. Aquí vienen no solo enfermos, vienen diferentes propósitos de personas y si estás enfermo, pues y estás sanado por Dios, gloria a Dios, si veniste enfermo del alma, gloria a Dios y todo, pero cuando Dios te pone en su mira es algo sorprendente. Y creo que Dios ha llamado a todos sus hijos, a todos los seres humanos que habitamos en este mundo, pero como te comentaba, Katy, cuando nos cerramos y decimos no, es un no.
Ay, pero Ujú. es que estoy mala de la gripe. Pero, yo, las veces que he hablado de Dios, Dios es un caballeroso, la verdad. Él cuando le abrimos nuestras puertas, nuestro corazón, decimos, aquí estoy, pues quiero escucharte en verdad y no un juego, ¿verdad? Sino quiero escucharte en verdad. Y tener ese encuentro con él es algo que yo se lo deseo a todos aquellos que realmente necesitan algo en su vida, ¿entiendes? Entonces, yo me siento muy contenta hoy en decir de que he sido amada, escogida por Dios y transformada por Él. Entonces, comparto esta historia para aquellos jóvenes que quizás no es la misma historia, están viviendo otra historia, pero que se brinde la oportunidad de conocer a Dios. Así es, Alejandra. Y realmente a mí me encanta este versículo en la palabra de Dios. Encontramos muchas promesas de amor y siempre me encanta este versículo porque acá nos menciona que no somos nosotros quien elegimos a Dios, sino que Él nos elige a nosotros y creo que Dios te eligió. Y Él llegó justo a tiempo y Él hizo todo en tu vida para sanarte, para ser la mujer que tú eres ahora. Alejandra, yo quiero pedirte, ¿qué tú le dirías a aquellos jóvenes que nos están escuchando y a lo mejor están atravesando un momento de dificultad? A lo mejor tienen esa idea de poder quitarse la vida porque creen que en esa hay solución. ¿Qué mensaje tú le dirías? Bueno, les diría que si están pasando por un proceso de quitarse la vida, es que primero se brinde la oportunidad de poder hablar con Dios. Porque yo te puedo decir que bueno, sobre todo abrirse, porque a veces necesitamos como que sacar lo que tenemos adentro y tal vez sentimos que no tenemos valor en esta vida, o que realmente ya no valemos nada para esta vida, pero para Dios lo valemos todo. Y yo sé que es un versículo muy conocido y que mucha gente lo sabe, pero yo recuerdo este versículo que dice que el que habita en la viva del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero decirte de que eh, Dios todo tiene en sus manos. Y como se los decía, Dios es caballeroso, que Él va a abrir sus puertas a aquel que se los permita. En la mano de aquel joven, de aquella joven, está su decisión. Dios dejó un libre albedrío. Nadie puede salir de su hoyo si esa persona no se lo permite. Se lo permite a sí mismo y se lo permite a Dios. Él está a la puerta, Él está tocando. Siempre toca, porque, ¿qué te puedo decir, Katy? Hoy en día nadie puede decir que no conoce de Dios y los versículos bíblicos flotan hasta en las redes sociales. Sí, así es. Hay varios testimonios que impactan vidas y yo digo, el único que se niega a esto es la misma persona que quiere tomar su decisión. Entonces yo los invito a que tomen una decisión y esta decisión es poder darse la oportunidad de conocer a Dios. ¿Y qué les puedo decir? No importa qué tipo de persona puedan encontrar en la iglesia. Como les digo, aquí es un lugar para sanarse todos. No somos perfectos y tratan por la manera de llegar a la perfección. Y para llegar a esto pasa mucho tiempo. Y no esperen ver a una persona, sino que esperen ver a Dios como yo lo hice, ¿verdad, Katy? Que si yo hubiese visto al momento a las personas, yo considero que si yo hubiera entrado y las personas me hubieran hablado, yo mejor me hubiera ido y no hubiera dado la oportunidad de que Dios transformara mi vida. Entonces, eso sería de que yo los invito a de que tomen una decisión de conocer, que ahora que es el tiempo, puedan darse la oportunidad de conocer a Dios. Que no miren a su alrededor, pero que sí conozcan a Dios.
Así es, Ajá. Alejandra. Agradecemos por abrir tu corazón y contarnos este hermoso testimonio que yo sé que será de mucha bendición para muchos jóvenes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que tu historia y tu testimonio importa y que Dios tiene un plan perfecto en tu vida. Si este podcast ha sido de bendición para tu vida, recuerda de poder compartirlo para que pueda llegar a mucho más personas. Y te vemos en la próxima.